siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Corinto, en la segunda carta de Corintios 13, versículo 14, él concentra todo lo que es Jesucristo, todo lo que es el Padre y todo lo que característica del Espíritu Santo, lo concentra en un versículo. Él dice: la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Son esas tres columnas que nosotros necesitamos, esas tres revelaciones: la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa el amor de Dios? Para nosotros es de suma importancia tener un encuentro con el amor de Dios. No solo saber que Dios es amor, sino experimentarlo. El día que el Señor permita que tengas esa revelación, que Dios el Padre nunca está enfadado contigo. Él lo prometió en el profeta Isaías 54, versículo 9 y 10, donde dijo que nunca no iba a reñir más, o como dice en hebreo, nunca no iba a chillar. Dios el Padre nos ama. Y si tú vives en ese amor, eres rodeado de su presencia. Porque el amor de Dios llena tu corazón, tu mente, tu alma. Y el amor de Dios te permite amar también a los otros. El Señor nunca espera de nosotros que amemos a los otros de nuestra propia fuerza, sino que nosotros podemos amar a nosotros mismos y a otros a través de esa fuente que nosotros tenemos. Salmo 87 dice: todas mis fuentes están en ti. Y sabes, querido oyente, le deseo de todo corazón que tenga un encuentro
No con una religión, no. No con reglas, no con mandamientos, no con ritos. No. Tampoco con una cultura cristiana, no. El día que tengas un encuentro con el verdadero amor del Dios omnipotente, del único Dios, aquel Dios que habló un día y dijo que sea luz. Ese es el Dios que el profeta Jeremías dice que Dios nos ama con un amor eterno. Jeremías 31, versículo 3. Un amor eterno. Y le prometo, querido oyente, el día que ese manantial, que esas cataratas, o como se llama en español, como las cataratas de Niágara, de amor caiga sobre usted, ese amor le va a sanar y a restaurar. Porque el amor de Dios tiene un poder que no se puede imaginar. Te restaura, te perdona, te levanta, te inspira, te sana. El amor de Dios es algo que uno de verdad puede experimentar. No es un amor platónico. No. El amor de Dios se puede experimentar en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en todo tu ser. Y Dios el Padre, Él expresa su amor, o mejor dicho, la máxima expresión del amor de Dios fue el nacimiento de una persona. Cuando Dios el Padre envió a lo que la Biblia le llama el Verbo, el Logos en griego, Dabar en hebreo. Cuando Dios el Padre, Él permitió que a 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeño llamado Betlehem, Belén, un niño venga a esta tierra. Ese niño que el profeta Isaías capítulo 9, cuando dijo que sobre ese niño, ese hijo, estaba todo el poder, toda la autoridad. El amor de Dios se expresó con la venida de Jesucristo. Porque todas nuestras lágrimas, dolor, todas nuestras preguntas, toda nuestra necesidad se concentra en una persona. Jesucristo es la respuesta para todo. Y cuando el apóstol Pablo se despide, él dice que el amor de Dios esté con todos nosotros. ¿Qué significa? Que uno puede percibir el amor de Dios. El amor de Dios, uno lo puede percibir. Eso es lo interesante del amor. Es algo que se percibe. Cuando uno se enamora, cuando uno ama a su esposa, a su familia, eso se percibe. Y lo mismo que puedes percibir el amor a tu familia, a tu esposo, esposa, a tus hijos, a tu próximo, así también el amor de Dios se puede experimentar. Y luego dice el apóstol Pablo que la comunión del Espíritu Santo, la comunión con aquel que vino a glorificar a Jesucristo, la comunión con aquel que desde el principio, en las eternidades, estuvo con Jesucristo y con el Padre. En hebreo le llaman Ruach HaKodesh, el Espíritu de la santidad de Dios.
El Espíritu Santo, Él es una persona. Y cuando Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, allí en aquel monte, cuando vino esa nube y se le apareció Moisés y Elías. Moisés representaba hasta hoy para los judíos la ley, y Elías es el que representa a todos los profetas. Pero ¿qué dijo Dios el Padre? Él dio testimonio de su Hijo y Él dijo: a Él huid. No en primera línea lo que dice Moisés o los profetas, sino a Jesucristo: a Él huid. Y cuando Jesucristo, antes de ser crucificado en aquella noche, en aquel momento, cuando Judas salió, porque es interesante que Jesucristo no habló tanto del Espíritu Santo en la presencia de Judas. ¿Por qué no? Porque todos nosotros hemos experimentado que cuando ciertas personas están presentes, uno no tiene libertad de compartir lo que tiene en su corazón. Algunas veces uno se retiene de decir ciertas cosas porque ciertas personas están presentes. Pero cuando Judas sale, entonces Jesucristo, en 12 versículos, reveló a aquella persona que iba a venir para estar con nosotros. El Espíritu de la verdad, el Espíritu que procede del Padre, del Hijo, el que nos guía, el que nos habla, el que nos protege, el que nos santifica. Y Jesucristo le llama el Paracletos, el que fue llamado a nuestro lado. Y eso es lo que quiere tener el Espíritu Santo contigo, conmigo. Comunión. Que hablemos con Él. ¿Sabes? Cuando estás solo, te recomiendo una cosa. Habla con el Espíritu Santo. Trata con Él. Hace un tiempo, Dios el Espíritu Santo tocó mi corazón. En un tiempo de ayuno, el Señor me habló. Y el Espíritu Santo, en ese tiempo de ayuno, de soledad con el Señor, tocó mi corazón. Y más o menos lo que Él me dijo fue esto: siempre que quieras hablar conmigo, siempre que quieras tener comunión conmigo, todo lo que quieras. Pero cuando salgas al público, solo habla de Jesucristo. La comunión la puedes tener conmigo, pero yo no seré tu mensaje, sino solo Jesucristo. La comunión con el Espíritu Santo provoca que tengamos una revelación profunda de Jesucristo y de Dios el Padre. La comunión del Espíritu Santo es otra cosa que la comunión con el Espíritu Santo. Tener la comunión del Espíritu Santo significa tener la comunión que Él tiene con el Padre y con el Hijo. Pero tener comunión con Él es estar a solas con Él en la intimidad. El apóstol Pablo dice que Él desea que todos tengan esa experiencia con el amor de Dios, que libera una de la amargura,
de los dolores, de la soledad. Yo no sé qué hueco ha dejado la vida. No sé qué hueco han dejado tus padres. Probablemente tuviste un buen padre, probablemente, como muchos de nosotros, no fue como tú lo deseabas. A mí me pasó así. Nunca en mi vida, nunca. Me acuerdo que mi padre jamás me abrazó. Nunca. O que me dijo, bien hecho. Jamás. Y muchos de vosotros también. Nunca había oído que tu papá te haya dicho algo bueno. Y la verdad que no le eché mucho de menos. Porque lo que no conoce muchas veces no lo echas de menos. Pero cuando tuve la posibilidad de conocer a Jesucristo personalmente, Dios el Padre se me reveló. Y si quieres conocer a Dios el Padre, solo es posible a través de Jesucristo. Solo Jesucristo es ese camino, esa luz, esa puerta que te indica el camino hacia el Padre. Y Dios el Padre, literalmente, como si me hubiera visitado, una experiencia sobrenatural, una experiencia que yo jamás hubiera esperado. No soy una persona que va flipando por ahí y contando las cosas. Pero ese encuentro con Él, eso fue una verdadera revelación con Él. Yo había conocido a Jesucristo ya. Tuve una experiencia con Él personalmente. ¿Y sabes, querido oyente? No le estoy hablando de una religión, una cultura cristiana. No, no. Jesucristo de verdad resucitó entre los muertos. Él vive. Él está aquí. Él está cerca de usted. A través de su Espíritu Santo. Él es el mismo. Como dice la Biblia, la carta de los Hebreos 13, versículo 8. Él es el mismo. Ahora, si Jesucristo es el mismo, hoy todavía puede hacer lo mismo. Jesucristo, hoy, todavía salva personas. Hoy todavía sana y libera a las personas. Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. Pero Él no ha cambiado. Él es todavía Yeshua HaMashiach, o como se dice literalmente en hebreo, Yeshua. Él es el enviado. Hoy todavía Jesucristo puede sanar toda enfermedad. Nada es imposible. Hoy todavía libera de poderes diabólicos, de costumbres que te atan, de ataduras que no te dejan ser a lo que fuiste llamado. Y hoy todavía perdona todos los pecados, porque Él es el único que puede perdonar. Y nosotros creemos en Jesucristo, en Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
Y cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, el próximo paso o la próxima experiencia tenía que ser una revelación con el amor de Dios, con Dios el Padre. Yo estaba ya un tiempo salvado. Leía la Biblia por la mañana, me levantaba. Probablemente estaba salvado, no me acuerdo si era un año y unos pocos meses. Eso fue sobre el año 1990. Para algunos esto suena como si fuera la edad media, pero sobre el 1990. Yo había conocido a Jesucristo personalmente. Nunca esperaba lo que me pasó en ese día 30 de abril de 1989 a las 11:45 de la mañana. Nunca. Había sido invitado por un compañero de trabajo a la iglesia. Y yo fui, porque la verdad que era un pesado, muy pesado. Y yo le dije, mira, yo voy una vez contigo a la iglesia y tú nunca más me hables de ese Jesucristo. Y él me dijo, trato hecho. Lo que él no sabía, que algún día yo iba a ser su pastor. Dios es impresionante. En ese día tuve un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo había visto películas de Jesucristo, sí. Había oído de Jesucristo también. Pero en mi vida me podía imaginar que yo podía tener un encuentro con Él. Fue una cosa impresionante. El poder del cielo, todo el poder de su amor, de su presencia, un verdadero encuentro con Jesucristo. Pero empecé a leer la Biblia. Y leí la Biblia completa en 3 meses. Incluso parte de la Biblia varias veces. En 3 meses. Y me di cuenta que había una cosa que nunca había experimentado. ¿Y qué era? El amor de Dios. Porque yo me decía, si Dios es amor, como dice el apóstol Juan, si Él es la fuente del amor, si Dios es amor, y el amor se puede sentir, entonces yo me preguntaba, ¿por qué me decían en la iglesia que el amor de Dios no se siente, solo se cree? Y yo me dije, algo está mal. Si Dios es amor, el amor de Dios se tiene que sentir. Y me tomé unos días de ayuno. Trabajaba y me tomé unos días de ayuno. Y en un miércoles, sobre las 9 de la mañana, yo estaba en el taller. Y ese taller tenía ventanas, pero esas ventanas en verdad eran ventanas pequeñas, de aproximadamente como una palma, a lo mejor 20 centímetros por 20 centímetros, no sé, cientos de ventanitas pequeñas.
Era como una pared, largo por todo el taller, larguísimo. Cientos de ventanitas pequeñas. Y yo estaba leyendo la Biblia. Una Biblia que tengo en casa todavía, te recuerdo. Y yo le dije más o menos al Señor que yo deseaba sentir su amor. Porque si Él me amaba, le dije, tu amor se tiene que sentir, no solo creer. Yo lo creo, pero quiero sentir el poder de tu amor. Y de repente, Dios vino. And God came. God came. Dios vino. Phew. Entró a ese taller. No tuvo que decir nada. Y de repente, su presencia era tan tangible, creo que se llama en español. Era tan impresionante. Que todas las ventanitas, cientos de ellas, en el taller, empezaron a reventar de la presencia de Dios. De adentro para afuera, reventaban. Una tras otra. Yo sé que probablemente tú dices, no, eso es imposible. Yo lo sé. Pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Y en un instante, era como si estuviera en un océano lleno de amor, una paz que no os podéis imaginar. Yo estaba rodeado de su amor y sabía una cosa, que Él me amaba de verdad y que nunca me iba a dejar. Eso es lo que me decía su presencia, nunca te voy a dejar. Y nosotros necesitamos el amor de Dios. Necesitamos su amor. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Como dice en su palabra, buscadme y viviréis, dice. Buscadme y viviréis. Dios el Padre quiere que le busquemos la intimidad con Él. Lo dice en el profeta Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Amós 5, versículo 6. Buscadme y entonces viviréis. Cuando el apóstol Pablo se despide, y querido oyente, si tú eres cristiano, es importante
No solo que tengas en tu mente que Dios es amor, sino que de verdad lo experimentes. ¿Cómo? No lo sé. Solo Él lo decide. Pero que sepas que Dios te ama, que Él te aprecia. Ese amor te va a dar una paz, una tranquilidad que no te puedes imaginar. Y luego dice el apóstol Pablo que la gracia de Jesucristo, es interesante que el apóstol Pablo comprime toda la vida de Jesucristo, su venida, su preexistencia, su obra, su resurrección, la salvación, la sanidad, la restauración, el perdón de los pecados, la victoria sobre Satanás. Toda la vida de Jesucristo, el apóstol Pablo le llama la gracia de Jesucristo esté con todos vosotros. Y cuando yo pensaba que lo máximo que uno podía experimentar era el amor de Dios, como en esa experiencia que tuve, estaba muy equivocado. Porque el Señor te lleva de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder, pero también de gracia en gracia. Años después, orando el Padre Nuestro, le pregunté al Señor, ¿qué era eso? Tu reino venga. ¿Qué significaba eso? Venga tu reino. ¿Qué significaba eso cuando yo decía, venga tu reino? Y de nuevo, el Señor me reveló el reino de los cielos. Todo a través de su palabra. Porque todo lo que necesitamos está en la palabra. El reino de Dios es preexistente. El reino de Dios es presente en la persona de Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo y en la palabra. El reino de Dios es tan presente que a los cristianos le llama los hijos del reino. Pero el reino de Dios también es venidero. Significa que oramos todos los días que venga el reino. Y al final en Apocalipsis 14, ahí vendrá el reino en toda su plenitud. El reino de Dios vino con Jesucristo a la tierra. Y el reino de Dios vino a través del Espíritu Santo a nosotros. El reino de Dios está aquí. ¿Está en toda su plenitud? No. Porque si no, ¿para qué dice Jesucristo que tenemos que orar? Venga tu reino. La iglesia se edifica, sí. El reino no. El reino existe en su plenitud completa en los cielos. Y se manifiesta en la tierra. Cuando Jesucristo fue preguntado por los fariseos, Lucas 17, versículos 20 y 21, ¿cuándo viene el reino? Él dijo, ya está entre vosotros. La Biblia, cada versículo contiene el reino.
Lo dice Mateo 13, versículo 19. El reino está en la palabra. Lo mismo que la gracia, la vida, el poder de Dios está en la palabra de Dios. Y Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Su mensaje era el reino. Su relación era el Padre. Su poder era el Espíritu Santo. Y toda su vida era la gracia. Porque cuando vino Jesucristo a la tierra, Él no pudo venir como el Dios omnipotente. Él se despojó, dice Filipenses 2:7. ¿De qué se despojó? Él se despojó, y para que nosotros lo comprendamos un poquito, imagínate como si Él tuviera un traje de superpoderes, como Iron Man o Batman, Superman o Pastor Canoman, algo así. Y Él se despojó de sus superpoderes celestiales para venir a la tierra como hombre. Pero para recibir de nuevo ese poder sobrenatural, pero ahora por la palabra. Jesucristo sabía que la palabra de Dios contiene la vida de Dios, el reino de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la fuerza, la presencia de Dios. Y Jesucristo dejó su gloria en el cielo para venir a la tierra. Cuando Él viene a la tierra, Él ya no tiene su gloria. Dice Juan 1:14, literalmente en griego dice, sino la gloria del Padre. La gloria del Padre, que por fe estaba en la palabra y vino sobre la vida de Jesucristo. Jesucristo es completamente hombre, de naturaleza, pero Dios de identidad. Jesucristo de principio era el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Donde estaba Jesucristo estaba el reino. Ese reino que domina por la gracia, dice la Biblia, el trono de la gracia. Y toda la vida de Jesucristo, lo encontramos en la gracia. Jesucristo vino a la tierra. La ley fue dada por 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa vida que Jesucristo en esos 33 años y medio aquí en la tierra estuvo viviendo, esa vida, ese poder, esa victoria, esa autoridad, esa santidad, porque nosotros somos hechos santos por la gracia, justos por la gracia, salvos por la gracia. Todo está en la gracia de Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucita entre los muertos,
y Él se va al cielo, ¿qué le estaba esperando en el cielo? Según Juan 17:5, cuando Él dijo: Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí comprendemos de lo que Jesucristo se despojó, de su gloria. Él dejó su gloria en el cielo para vivir por la gloria de Dios en la tierra, y para vivir esa vida, Jesucristo vivió el modelo. Jesucristo es la fuente de todo. Cuando Él resucita entre los muertos y va al cielo, en el cielo, ¿qué le estaba esperando? La gloria. Pero había una cosa ahora: la gracia que Él necesitaba en la tierra, ya no la necesitaba en el cielo. Porque la gracia, como dijo muy bien el apóstol Pablo en segunda carta de los Corintios 12, versículos 9 y 10, la gracia se perfecciona en la debilidad. Pero en el cielo no hay ningún débil, no hay ningún pecado. La gracia no se necesitaba en el cielo. La gracia fue creada para la tierra. Y ahora, cuando el Padre envió a su Hijo Jesucristo, su venida era la venida de la gracia y de la verdad. Y cuando Jesucristo regresa al cielo para sentarse, como dice, a la diestra del Padre, la próxima persona que el Padre y Jesucristo enviaron 50 días detrás de su resurrección, la próxima persona, ¿quién era esa persona? Cuando el Padre y el Hijo en el cielo, cuando Jesucristo hizo esa obra completa, murió por nuestros pecados y por nuestra justicia fue resucitado, cuando Él regresa al cielo, hubieron 10 días que casi hubo un vacío. ¿Por qué? El Padre, sí, omnipresente, el Hijo también, y el Espíritu Santo, pero cuando Jesucristo regresó, 10 días todavía iban a ser hasta que vino el día de Pentecostés. Y cuando Jesucristo regresa al cielo, Él coge su vida, su obra, su poder, su amor, su eternidad, su autoridad, su victoria, su paciencia, todo, lo mete en una cosa que se llama la gracia. Y entonces envió al Espíritu Santo, que en la carta de los Hebreos, capítulo 10, es llamado el Espíritu de la gracia. Y cuando vino el Espíritu Santo con la gracia, ¿sabes con qué vino? La gracia de Jesucristo es la obra
completa. La gracia es la obra completa. No hay nada más que añadir. Y entonces vino el Espíritu Santo de Dios. Y se cumplió lo que dijo el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu Santo de Dios, lo que era Jesucristo para los apóstoles, es el Espíritu Santo para nosotros. Algunos preguntan, pastor, ¿cuándo sé que tengo al Espíritu Santo? ¿Cuando hablo en lenguas? Bueno, te felicito si oras y hablas en lenguas nuevas. No. ¿Sabes cuál es el testimonio de la presencia del Espíritu Santo? Cuando empiezas a vivir en la gracia, en la obra completa. La gracia. Esa gracia que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Jesucristo está con nosotros. Y Pedro, cuando escribe la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que todos los profetas profetizaron de la gracia. Querido oyente, yo puedo comprender cuando alguien dice, yo soy ateo, agnóstico, yo no me puedo imaginar todo esto. Lo comprendo. Yo dije lo mismo. Pero no le estoy hablando de una religión. Querido oyente, le prometo una cosa. Si usted hoy le pide a Jesucristo que le ayude y que Él demuestre su gracia en su vida, le prometo que Él lo va a hacer. No se puede imaginar el amor y el cariño que el Señor le tiene. Si supiera cuánto Dios le ama. Y no sé qué situación estás. No sé en qué desesperación estás. Y hay momentos muy difíciles en la vida, lo hay. Pero quiero decirle de todo corazón, clama al Señor y Él te salvará. Pídele a Jesucristo que Él demuestre hoy su gracia. Y querido oyente, el que tiene un encuentro con la gracia de Jesucristo, tiene un encuentro con la vida eterna, la vida celestial. Y si usted quiere, ahora, yo le acompaño en una oración. Y si desea, vamos a orar juntos. Y yo no sé en qué lugar usted ahora necesita la gracia de Jesucristo. Pero si lo desea, si lo permite, vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que Él demuestre su gracia en su vida.
y diga conmigo: Señor Jesucristo, te necesito, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Y te pido, Jesucristo, ayúdame, Señor. Y te pido, Señor Jesús, demuestra tu gracia en mi vida. Derrama tu gracia en mi familia. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú me vas a ayudar. Y gracias, Señor Jesucristo, que tú me vas a sacar de esta situación, que me vas a salvar, a sanar y a restaurar, Señor. Jesucristo, te doy la gracia, Señor, porque tú me amas, Señor.